El domingo, a través de una columna en un medio escrito, la Fundación Paz Ciudadana calificó la agenda corta antidelincuencia como una política equivocada y populista, cuestionando además su efectividad. Vamos a analizar y profundizar en este tema. Para eso nos acompaña la jefa del área de justicia y reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales. Gracias por tu tiempo, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. ¿Por qué el proyecto es populista? Básicamente el proyecto es populista porque no se basa en la evidencia. Eso significa en la práctica que cuando se presenta un proyecto de ley de esta naturaleza, con las consecuencias que este va a tener en el sistema penal y sobre todo en la población privada de libertad, tiene que presentarse con evidencia su efectividad. Es decir, que el mismo va a servir, por ejemplo, para reducir la victimización, para reducir, digamos, la cantidad de delitos que se está produciendo. Y nosotros creemos que el examen que se ha hecho en esa materia ha sido, digamos, por no decirlo de otra forma, ha sido bastante blando. Si no se sustenta en la evidencia, ¿en qué se sustenta entonces un proyecto de esta naturaleza? Más bien en una suerte de sentir ciudadano respecto del fenómeno de la delincuencia y que naturalmente lleva a canalizar este tipo de iniciativas en propuestas más bien tendientes a mano dura, a solicitar más cárcel, sin saber, digamos, que existen otras propuestas, otras, digamos, soluciones más eficaces basadas en la evidencia que están resultando, digamos, y que esa apuesta no se hace por parte del gobierno. Ustedes indicaban también que es regresivo el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir para atrás? Sí, la mención respecto a la regresividad es específicamente en relación al control de identidad. Una de las cuestiones que nosotros criticamos del proyecto es, bueno, la inclusión a través de una indicación del control preventivo de identidad y que particularmente consideramos que es regresivo porque se aplica respecto, o más bien, como se va a desarrollar, a ejecutar la herramienta por parte de las policías, existen, digamos, antecedentes fundados nuevamente en la experiencia internacional de que se va a utilizar regresivamente, es decir, respecto a ciertos grupos de población se va a tender a concentrar esta herramienta en desmedro, digamos, del resto de la población. Pensemos en todos aquellos, digamos, que tienen una suerte de look sospechoso, los jóvenes, los pertenecientes a ciertos grupos. Esos son los que tradicionalmente en criminología son afectados, digamos, por este tipo de medidas. Es decir, el actuar de la policía en ese sentido creemos que de cierta forma puede poner en riesgo, por un lado, la igualdad ante la ley y por otro lado, digamos, el someter este tipo de medidas que de cierta forma pueden llegar a coartar la libertad a ciertos grupos de la población, y eso es complicado. Es complicado además porque este tipo de medidas no presenta efectividad en la práctica. Es verdad que la regulación del control preventivo como tal existe en varios países. Pero como también lo señalaron bastante académicos en diversas cartas que se han presentado en diversos medios de comunicación, generalmente lo que se exige para efectos de su ejercicio es precisamente el indicio de que se está intentando ha cometido un crimen simple delito o se dispone a cometer un crimen simple delito o una falta. Y esa herramienta legal ya existe actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y a su vez es replicado, digamos, en varias legislaciones, pensemos en la legislación existente en varios países de Europa, en los cuales siempre se exige que exista un indicio para que yo te pueda a ti, digamos, controlar tu identidad. ¿Y cómo se define el indicio en este caso? Porque eso también es clave si es que pudiera ser una alternativa al control de identidad preventivo. En los términos que están en el artículo 85, básicamente el indicio ha sido definido por la jurisprudencia como una suerte de, digamos, prueba, por ejemplo, que tú estés portando en tus vestimentas algo o en tu vehículo algo que te haga, digamos, al policía, de cierta forma, suponer que estamos frente, digamos, a una persona que se va a disponer a cometer un delito o lo ha cometido. Y eso, digamos, opera hacia la práctica y se realizan bastantes controles de identidad en nuestro país. Se han hablado de alrededor de 1.500.000 controles de identidad el pasado año. Entonces, en ese sentido, digamos, el conjugar estos dos elementos de que por un lado puede ser regresivo, pero además la falta de evidencia en términos de cómo va a operar esta herramienta y las consecuencias prácticas, eso es lo que nosotros consideramos, digamos, bastante complicado. Ana María, quiero aprovechar de abordar varios temas que incluye el proyecto, pero que también incluye esta editorial que ustedes también publicaron y que guarda relación con el fortalecimiento de penas alternativas. Y aquí quiero llegar a un tema muy complejo y además un tema que, por lo que veíamos en la presentación, tú manejas muy bien, y que es la reinserción, y que es el hacinamiento, y que finalmente tal vez unas penas alternativas pudieran ser una solución a ese tremendo problema. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes ahí en comparación con lo que también plantea el proyecto?
Bueno, nuestro diagnóstico en este sentido es bastante negativo porque precisamente el proyecto lo que hace es limitar la cantidad de candidatos susceptibles de imponerse una pena alternativa. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno ha planteado, bueno, no, aquí no es que se endurezca el régimen de penas, sino que lo que se hace es aplicar la ley. Ok, pero es aplicar la ley respecto de ciertos grupos de población, porque resulta que los que cometen otro tipo de delitos, pensemos delitos económicos, pensemos algunos delitos contra la vida, no van a someterse a ese estatuto espacial. Ellos van a poder seguir operando bajo el juego de las atenuantes y las agravantes actualmente existentes. Lo que hace el proyecto de ley es limitar el juego de las atenuantes y por otro lado el poder de negociación del Ministerio Público para los casos de ciertos delitos contra la propiedad, de gravedad bastante diversa. Estamos hablando de hurtos hasta robos calificados, robos con violencia, es decir, de gravedad bastante, digamos, dispar. Y lo que se hace es básicamente reducir el juego de atenuantes y por lo tanto impidiendo la negociación por parte del Ministerio Público y también reduciendo la discrecionalidad del juez. Eso podría ser bastante esperable que se discuta en el seno de una reforma al Código Penal en que digamos, ok, ¿saben qué? No queremos un sistema que sea transparente y que todo el mundo sepa, digamos, de su sola lectura la pena que se arriesga. Y nosotros estaríamos de acuerdo con ese debate, pero en el seno de una modificación integral y no una modificación acotada respecto de ciertos tipos de delitos, como el caso de la agenda corta que se refiere en particular a ello. Y yendo a tu pregunta respecto al tema de penas alternativas, lo que hace el proyecto como consecuencia es limitar la cantidad de candidatos a penas alternativas, cuando más bien la apuesta de todos los países desarrollados, y en esto también tenemos la experiencia reciente de Estados Unidos, que es un país que se ha caracterizado por sus altas tasas de encarcelamiento, que en los últimos años ha más bien adoptado una política de tratar de reducir la cantidad de personas presas, aumentando el número de personas que cumplen sus penas de libertad, suponiendo o más bien estableciendo controles férreos en estos casos. Nosotros creemos que esa aparejado también a un proyecto que permita la reinserción, más allá que la pena sea cumplida en libertad, ¿cierto? Efectivamente. La reinserción se puede dar en espacio de encierro, como también se puede dar en espacio de libertad. En nuestro país nosotros tenemos un sistema de penas alternativas que rige desde 1983, que luego fue modificado en el anterior gobierno en el 2012 a propósito de una iniciativa que había surgido en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet. Se implementó en el año 2012 y ha culminado su implementación recientemente en diciembre de 2015. Y si tú ves un proyecto como es el de robustecimiento de penas alternativas, que recién ha terminado de ser implementado en diciembre de 2015 y lo estamos modificando. No sabemos ni siquiera cómo funciona. No tenemos una evaluación de impacto que nos diga si la ley ha sido significativa o no, la ley presenta estos problemas. Y la estamos limitando. María, eso para nosotros es bastante criticable. Y bueno, ¿qué dice la experiencia internacional respecto precisamente a las penas alternativas en relación con la reinserción? Porque finalmente el gran problema es el tremendo hacinamiento que tenemos en las calles y la cantidad de reincidencia que tenemos una vez, ¿cierto?, cumplidas las penas. Por lo tanto, ¿qué tan significativo y qué dice la experiencia internacional respecto a poder dar al menos, ¿cierto?, una herramienta significativa para que aquella persona no vuelva a delinquir? ¿La pena alternativa tiene sus frutos? Tiene frutos y ahí tú tienes por un lado lo que es la experiencia de los países desarrollados y por otro lado lo que es la evidencia criminológica. Partiendo con la segunda, la evidencia criminológica te muestra a través de estudios desarrollados, por ejemplo, por autores como Wernick et al., que básicamente lo que te plantean es que si tú sometes a penas cortas privativas de libertad versus, por ejemplo, servicios de la comunidad a infractores de igual característica, es decir, por ejemplo, con igual riesgo de reincidencia, aquel que sometió a penas, por ejemplo, de servicio en beneficio de la comunidad reincide menos. Ese es un dato clave. Ese es un dato clave y hay evidencia con bastante fuerza en ese sentido, sobre todo en el uso de penas cortas privativas de libertad, que es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con los hurtos. Los hurtos tú no les puedes aumentar la pena porque es un delito menor. Digamos, en nuestra legislación, un hurto falta, un hurto supermercado, por ejemplo, tiene una pena que no es grave y está bien que así sea, no es algo que se grave, digamos, afecte gravemente un bien jurídico. Y en esos casos lo que recomienda precisamente este tipo de investigación
modificación es no usar estas penas cortas, como digamos las que contempla este proyecto de ley, sino fortalecer, por ejemplo, servicio en beneficio de la comunidad, libertades vigiladas, pero bueno, efectivamente vigiladas, o sistemas de monitoreo telemático, por ejemplo, asociadas a reclusiones domiciliarias. Son todas esas cuestiones que la evidencia internacional nos ha mostrado bastante resultados y que precisamente era la línea que había adoptado digamos, en este caso, el gobierno anterior y un poco continuado este gobierno de fortalecer el sistema de pena alternativa. Entonces, parece bastante dicotómico que habiendo, digamos, continuado en esa senda, luego tú presentes modificaciones que precisamente buscan reducirla sin siquiera saber si ha funcionado o no. Y el segundo aspecto es la evidencia internacional, o sea, efectivamente países desarrollados, países que igual presentan tasas de encarcelamiento como el caso de Estados Unidos, tienen por un lado a digamos, un público importante encarcelado, es verdad, pero por otro lado tienen 2/3 de las personas, del total de sus personas sujetas a control penal, cumpliendo penas en libertad. Entonces la apuesta ahí tiene que ser de controles férreos y evidentemente un programa que se desarrolla de reinserción en la comunidad tiene muchos más resultados que lo que puede ocurrir en encierro. Eso no quiere decir que no se deban desarrollar programas de reinserción también en encierro. Las penas alternativas, bueno, tú ya nos explicabas, ¿cierto?, finalmente de la modificación que se quiere hacer a una iniciativa que finalmente todavía no podemos sacar conclusiones de ellas, pero van en una agenda corta. El fortalecimiento en este caso de las penas alternativas, que nos busquen, que nos permitan, ¿cierto?, en primer lugar, rehabilitar, ¿cierto?, a las personas y en segundo lugar, combatir este hacinamiento que hay en las cárceles. ¿Es efectivamente la agenda corta? No, por supuesto que no. Es la larga, claro. Efectivamente, una agenda larga debiera contemplar una serie de elementos o reformas estructurales, como le hemos llamado nosotros. Y estas agendas estructurales suponen no solamente cambios de carácter legal, sino también modificaciones de carácter institucional. Eso pasa, por ejemplo, dentro de las reformas legales, por contar con un nuevo Código Penal. Los códigos penales modernos lo que hacen es considerar todo el régimen de penas alternativas ya no como alternativas propiamente tal, sino como parte del catálogo de respuestas punitivas que existen. Perfecto. Lo que pasa es que en nuestro país nosotros, cuando una persona es condenada, se le impone una pena privativa de libertad y luego se le sustituye por una pena alternativa. Los códigos eso tiene que cumplir determinadas características. Ciertos requisitos que están establecidos en la ley, fundamentalmente con que sean primerizos. Por lo tanto, la pena alternativa es un beneficio. No es un beneficio, con la modificación legal es una pena, pero es una pena sustitutiva de una pena privativa de libertad, sustituye a la pena privativa de libertad. Los códigos modernos ya dejan el vocablo de sustitución, beneficio, alternativa, y básicamente lo que hacen es claro, tú sabes que, por ejemplo, si cometiste un hurto, puedes llegar a una pena privativa de libertad, pero también puedes optar a un servicio en beneficio de la comunidad o puedes optar a una pena de reclusión en el domicilio, por ejemplo, con monitoreo telemático, si es que ya se trata de una persona más contumaz en términos de la comisión de los delitos, existiendo un catálogo. Ahora, evidentemente que hay ciertos delitos en los cuales inevitablemente uno va a tener que recurrir a la cárcel, y también hay ciertos perfiles de infractores en los cuales inevitablemente uno va a tener que recurrir a la cárcel. Pero siempre tiene que existir este abanico fundamentalmente para aquellos que se están iniciando en sus carreras delictuales y aquellos que a su vez no cometen delitos de mayor gravedad. Ya para ir finalizando, y mira, voy a partir con tal vez la pregunta número 1. ¿Cuánto aporta a la lucha contra la delincuencia el poder darle luz verde a este proyecto, que el gobierno además defiende con tanta fuerza? Bueno, nosotros, como lo planteamos en nuestra editorial, creemos que es una política equivocada. Es una política equivocada y que si tú miras en el mensaje del proyecto, hay varias apuestas que no van a ser fáciles de cumplir. La apuesta por la incapacitación de infractores a través de la cárcel, la apuesta también de la disuasión, esta idea de que yo por la sola, digamos, dictación de la ley voy a hacer que se prevengan nuevos delitos, por esta suerte de temor que tendría la población frente a penas más drásticas. Esas son todas cuestiones que, como señalábamos, no están basadas en la evidencia y que en definitiva lo que va a ocurrir, creemos nosotros, es que van a incidir negativamente en la victimización. ¿Por qué? Porque en vez de captar a través de penas alternativas a potenciales infractores, vas a enviarlo a la cárcel, van a seguir, digamos, o más bien se van a insertar en el medio carcelario con políticas de reinserción que actualmente están bastante deficientes, proyectando reincidencias de 50%. Nosotros sabemos por nuestros propios estudios que 1 de cada 2 internos reincide.
1 de cada 2 personas privadas de libertad reincide. Por lo tanto, si la apuesta es esa, entonces más bien los frutos están a la vista. Lo que vamos a tener es más gente encarcelada y por otro lado, más gente saliendo de las cárceles con altas probabilidades de reincidir y por lo tanto impactar negativamente en la victimización. ¿Cómo esperan ustedes participar en el debate? Es un debate que continúa luego de este proceso, de este receso legislativo y que ya debiera reanudarse pronto. Nosotros más bien lo que hemos hecho es hacer seguimiento al proyecto. Participamos particularmente en el primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, donde hicimos ver, digamos, nuestras aprensiones. Fuimos invitados junto a otras instituciones de la sociedad civil, donde manifestamos nuestras inquietudes respecto al proyecto. Nos referimos también, por ejemplo, a control preventivo e incluso hicimos algunas sugerencias. Bueno, si se va a seguir ese camino, entonces por lo menos hagan esto, digamos, esta cuestión mínima, que no ocurrió en la práctica. Pero ya en segundo trámite constitucional no fuimos invitados y a nosotros nos parece que también hay una suerte de, digamos, de hacer oídos sordos a fundamentalmente a aquellos centros de estudios, universidades que estamos abocados al estudio de estas materias y que funcionamos bastante con lo que está ocurriendo en términos de la evidencia y que estamos dispuestas a aportar al debate, pero que no estamos siendo convocados precisamente por tener puntos de vista, digamos, dispares. Y eso es problemático. Vamos a ver entonces cómo se da esto en el Parlamento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Macarena.